La noche del 6 de julio de 2024, Paola Bañuelos salió de su casa en Mexicali, Baja California, sin saber que este sería su último viaje. Como mucha gente, utilizó una aplicación de transporte para llegar a su destino. Se subió a un vehículo y a partir de ese momento su rastro desapareció. Su teléfono dejó de responder. Sus mensajes nunca fueron leídos y su familia, al notar su ausencia, inició una búsqueda desesperada. Lo que en un principio parecía una simple desaparición tomó un giro macabro. Días después, un descubrimiento aterrador en un terreno baldío de la ciudad ha dejado a todos sin aliento. Paola no volvería a casa. Su caso provocó indignación y muchas preguntas que siguen sin respuesta hasta el día de hoy. ¿Qué pasó realmente después de que subió a ese vehículo? ¿Quién la llevó a su destino final? Chicos, ahora es vuestra oportunidad de aparecer en el próximo video. Los primeros 10 en comentar Inmabra Paola Bañuelos y deja tu opinión, ya sea un comentario, teoría o pregunta. Recibirás una mención especial. Y hay más, el primer comentario. Tendrás tu opinión leída en el video. Entonces, haz lo mejor que puedas. Comparte tus ideas y juntos demos visibilidad a este caso. Últimos momentos. La noche del 6 de julio de 2024 empezó como cualquier otra salida con amigos. Paola Bañuelos, de 27 años, se reunió con su grupo cercano para cenar en un famoso restaurante de Mexicali. Entre risas, fotos y animadas conversaciones, la noche transcurrió como se esperaba. Después de 1800 y cenar, decidieron alargar la noche en una discoteca del centro de la ciudad. Música vibrante, luces intermitentes y un ambiente de fiesta envolvieron el lugar mientras el grupo disfrutaba del momento. Sin embargo, con el paso de las horas, el cansancio empezó a aparecer. Algunas de sus amigas decidieron salir temprano, pero Paola aún quería disfrutarlo un poco más. Alrededor de las 2:30 am, tomó la decisión de irse. Sus amigos insistieron en que esperara o aceptara que la llevaran a casa, pero ella prefirió solicitar que la llevaran a través de la aplicación Didi. Argumentó que no quería molestar a nadie y que su casa no estaba muy lejos. Este detalle, aunque insignificante en su momento, se convertiría más tarde en el centro de la investigación. Desde el club, Paola le envió un mensaje a su prima avisándole que estaba en camino. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia. Minutos después, su teléfono quedó en silencio. Ya no respondió a ninguna llamada ni mensaje. Al principio, su prima pensó que simplemente se había quedado dormida cuando llegó a casa. Sin embargo, cuando llegó la mañana y nadie había sabido nada de ella, la preocupación se volvió inevitable. La familia intentó contactarla varias veces, llamándola al celular, enviándole mensajes de texto y preguntando a sus amigos si sabían algo. Nadie tenía ninguna información. Lo último que se supo de ella fue que se había subido sola a un Didi a primeras horas de la mañana. Pero después de eso, su rastro desapareció. Investigación inicial. Cuando la familia de Paola Bañuelos se dio cuenta de que ella no había regresado a su casa y que su celular aún no respondía, su preocupación se convirtió en alarma. Desde la madrugada del 7 de julio, sus seres queridos comenzaron a llamarla incesantemente, enviarle mensajes y preguntarle a sus amigos si alguien había tenido noticias suyas. La incertidumbre aumentó rápidamente cuando descubrieron que nadie la vio después de que subió al vehículo con la aplicación Didi. Ante esta situación, decidieron no esperar más y acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición. La denuncia fue registrada ante la Fiscalía Estatal de Baja California y a las pocas horas, la policía inició una búsqueda activa. La primera pista que intentaron seguir fue la señal de su teléfono móvil. Mediante rastreo, lograron localizar el dispositivo en una zona alejada del centro de Mexicali. Sin embargo, lo que encontraron en el lugar los dejó aún más perplejos. El
teléfono de Paola estaba en manos de un indigente. Al ser interrogado, el hombre afirmó que no conocía a la joven y que el artefacto le había sido arrojado desde un auto en movimiento. Según su testimonio, el vehículo era un sedán negro que pasó a gran velocidad durante las primeras horas de la mañana y uno de los ocupantes arrojó el teléfono a la calle antes de desaparecer en la oscuridad. Este descubrimiento dejó en alerta a los investigadores. Si Paola desapareció luego de abordar una Didi, ¿cómo era posible que su teléfono terminara en manos de un extraño en un lugar tan alejado de su destino? ¿Significa esto que alguien intentó deshacerse de alguna evidencia? Los interrogantes se acumularon, y con ellos la angustia de la familia, que aún no tenía respuestas claras. Siguiendo el protocolo, la policía le pidió a Didi los registros de viaje de Paola. A las pocas horas obtuvieron información importante. El conductor asignado a ese viaje era un hombre identificado como Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano. Ahora la investigación tenía nombre, pero aún no estaba claro si este hombre era solo un testigo o estaba directamente involucrado en la desaparición de la joven. Las autoridades comenzaron a buscar al conductor mientras reunían más pruebas. Intentaron contactarlo, pero no respondió a sus llamadas ni mensajes. Cuando finalmente lograron localizarlo, sus declaraciones iniciales fueron inconsistentes, lo que despertó aún más sospechas. La presión sobre el caso aumentaba y, con cada hora que pasaba sin noticias de Paola, la incertidumbre se hacía insoportable. La comunidad de las redes sociales comenzó a difundir la noticia sobre su desaparición, exigiendo respuestas y presionando a las autoridades para que actuaran rápidamente. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que la verdad detrás de este caso sería mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. A medida que avanzaba la investigación, el nombre de Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano se convirtió en el centro de atención. Las autoridades descubrieron que el hombre de 24 años no era ajeno a la ley. Al analizar sus antecedentes, encontraron un historial inquietante. Sergio había sido denunciado en al menos 2 ocasiones por violencia de género y en ambos casos las víctimas describieron un patrón de conducta agresiva y manipuladora. Si bien las denuncias no resultaron en condenas, los registros indicaron que se trataba de un individuo con tendencias violentas. Lo que más alarmó a los investigadores fue un detalle inquietante. Sergio tenía fecha de juicio pendiente al día siguiente de la desaparición de Paola. Debía presentarse ante un juez por una denuncia previa, pero nunca se presentó. Al relatar los hechos, la fiscalía empezó a sospechar que su ausencia no era casualidad, sino que podía tener relación con el crimen. ¿Sabías lo que habías hecho y decidido desaparecer para no ser detenido? Mientras la policía intentaba localizarlo, se centraron en analizar los movimientos del vehículo que conducía la noche del 6 de julio. Gracias a los registros del GPS, pudieron reconstruir parte de su recorrido y descubrieron algo alarmante. En lugar de tomar una ruta directa al destino final de Paola, el auto tomó una serie de desvíos extraños. Primero fue a una zona industrial deshabitada en las afueras de Mexicali. Luego, permaneció estacionado en un lugar aislado durante casi 40 minutos antes de continuar su viaje. Finalmente, el vehículo fue abandonado en una calle tranquila, como si Sergio hubiera intentado deshacerse de cualquier evidencia. El análisis del coche reveló pistas aún más inquietantes. Se encontraron rastros de manchas rojizas en los asientos, los cuales fueron enviados al laboratorio forense para su análisis. Además, los expertos descubrieron que uno de los cinturones de seguridad traseros había sido manipulado, lo que sugiere que alguien podría haber estado sujeto o inmovilizado dentro del vehículo. Con cada nueva revelación, las sospechas sobre Sergio se hacían más fuertes
El Ministerio Público giró orden de aprehensión, pero el joven parecía haber desaparecido. No estaba en casa, su familia afirmó no haber tenido contacto con él y sus cuentas de redes sociales estaban inactivas desde el día que Paola desapareció. Todo indicaba que estaba huyendo. Ahora, la policía no solo tenía una posible culpable, pero también se enfrentó a un nuevo desafío: encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Captura del sospechoso. La presión sobre Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano aumentaba cada día. Su nombre y su rostro circularon en noticias, redes sociales y medios digitales, convirtiéndolo en el hombre más buscado del momento. Las autoridades de Baja California emitieron una alerta de busca en todo el país, mientras la familia de Paola exigía justicia con manifestaciones públicas y campañas en línea. La difusión del caso llevó a cientos de personas a enviar pistas y posibles ubicaciones del sospechoso. Algunos afirmaron haberlo visto en Tijuana, mientras que otros afirmaron que se escondía en Sinaloa. Sin embargo, la respuesta final llegó 15 de julio, cuando la policía de Sonora recibió información crucial. Sergio estaba en Ciudad Obregón y al parecer tenía miedo. Ese mismo día, en un giro inesperado de los acontecimientos, el propio Sergio decidió entregarse a las autoridades. Se presentó en una comisaría local con un abogado y afirmó que su vida estaba en peligro. Él afirmó, quien recibió constantes amenazas desde que su rostro apareció en las redes sociales y temía ser atacado por personas que lo creían culpable. Con tono de víctima, afirmó que no tuvo nada que ver con el asesinato de Paola, pero su discurso estuvo lleno de contradicciones. En los días previos a su captura, Sergio intentó defenderse en las redes sociales. A través de perfiles falsos, publicó comentarios sugiriendo que otras personas podrían estar detrás del crimen. Incluso sugirió que Paola tenía problemas personales y que su muerte estaba relacionada con un tema en el que él no estaba involucrado. Sin embargo, estas declaraciones solo las sospechas contra él aumentaron, ya que los investigadores ya tenían pruebas abrumadoras que lo señalaban como el principal culpable. Cuando fue trasladado a Mexicali bajo un fuerte operativo de seguridad, la fiscalía aclaró que Sergio no fue testigo, pero sí el principal sospechoso. Con pruebas forenses, análisis de GPS y testimonios que lo vinculaban directamente con la desaparición de Paola, la narrativa que intentaba construir colapsó. Aún así, el caso estaba lejos de resolverse. Ahora, con Sergio arrestado, la gran pregunta era, ¿confesaría lo que realmente pasó esa noche? El peso de la evidencia era innegable. Con cada nueva prueba, la fiscalía reforzó su teoría. Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano no solo fue el principal sospechoso, sino también el responsable directo del asesinato de Paola Bañuelos. Desde el momento de su captura, su defensa intentó desacreditar las acusaciones, pero los fiscales ya habían evidencia convincente. Registros GPS, análisis forenses y declaraciones que lo ubicaron en el lugar y momento del crimen. En 21 de julio de 2024, Sergio compareció ante un juez en una audiencia crucial. Los cargos en su contra eran severos: desaparición forzada y feminicidio calificado, delitos que conllevan penas gravísimas en México. Durante la presentación de pruebas, la fiscalía detalló la brutalidad con la que asesinaron a Paola, describiendo lesiones que evidencian una agresión, violento y premeditado. La autopsia indicó que la joven trató de defenderse, pero su agresor utilizó la fuerza para inmovilizarla. Las declaraciones de los testigos también fueron esenciales. Otros pasajeros que han utilizado el servicio de transporte de Sergio en el pasado han informado haber experimentado experiencias perturbadoras consigo. Algunos informaron comentarios inapropiados, cambios inesperados de ruta y miradas intimidantes durante tus viajes,
Pero lo más alarmante es que, meses antes del crimen, Sergio ya había sido denunciado por una mujer que afirmó que intentó retenerla dentro de su vehículo. Sin embargo, en ese momento, la denuncia no prosperó por falta de pruebas. Además, la fiscalía reveló que, el día después del asesinato, Sergio tenía una citación judicial pendiente por un caso de violencia de género. En lugar de presentarte, decidió huir, aumentando aún más las sospechas sobre su participación en el asesinato de Paola. Ante la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, el juez ordenó unas 6 meses de prisión preventiva mientras continúa el juicio. Sergio fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Mexicali, donde permanecería mientras se recababan más pruebas y se determinaba su sentencia. Sin embargo, aunque el arresto de Sergio brindó cierto alivio a la familia de Paola, la batalla legal apenas comenzaba. La defensa todavía tenía cartas que jugar, y la pregunta que resonaba en los medios era clara: ¿recibiría la sentencia que merecía o encontraría una manera de escapar de la justicia? Reacciones y consecuencias. El caso de Paola Bañuelos no solo dejó una profunda huella en sus familiares y amigos, sino también desencadenó una ola de indignación en todo el país. Desde el momento en que se confirmó su feminicidio, las calles de Mexicali y otras ciudades de Baja California se llenaron de protestas, con pancartas exigiendo justicia y seguridad para las mujeres. «Ni uno más», gritaron los manifestantes, recordando a todos que el crimen de Paola no fue un caso aislado, sino parte de una realidad aterradora. En México, 10 mujeres son asesinadas cada día. El Ministerio Público y el gobierno estatal prometió acción inmediata. Fue anunciado una reforma de los protocolos de seguridad para aplicaciones de transporte como Didi, Uber y Cabify. Entre las propuestas estaban controles de conductores más estrictos, cámaras de seguridad, requisitos obligatorios en el interior de los vehículos y la posibilidad de solo las mujeres pueden ser conductoras de pasajeros por la noche. Sin embargo, muchas de estas promesas no se cumplieron y pronto surgieron críticas. Familiares de otras víctimas de feminicidio acusó a las autoridades de actuar solo después de tragedias irreparables. Organizaciones feministas destacaron que la violencia contra las mujeres en Baja California ha aumentado en los últimos años y que el caso de Paola fue solo uno de muchos que se repitieron sin consecuencias reales para los agresores. Mientras tanto, en las redes sociales, el caso de Paola se volvió tendencia nacional. Miles de mujeres han compartido aterradoras experiencias con conductores de transporte, denunciar acoso, intento de secuestro e incluso agresión. Hashtags como Justicia para Paola y Seguridad para nosotras, con un llamamiento unánime a las empresas de transporte para asume tu responsabilidad en la protección de sus usuarios. El gobierno de Baja California anunció una mesa redonda con representantes de estas plataformas, pero el escepticismo público era evidente. ¿Se implementarían realmente cambios efectivos o todo quedaría en mera retórica? Al mismo tiempo, algunos sectores intentaron desviar la discusión culpando a las víctimas de viajar solas o de depender de estos servicios. Un discurso peligroso que buscaba justificar lo injustificable. O caso de Paola Bañuelos no debe olvidarse, pero la pregunta permanece. Paola, su familia convirtió su dolor en lucha, exigiendo justicia y seguridad para todas las mujeres. Pero la pregunta sigue siendo, ¿Paola obtendrá justicia o será un nombre más en la lista de impunidad? Crecer. No podemos permitir, a medida que avanza el juicio contra Sergio, crece la indignación. No podemos permitir que más mujeres desaparezcan sin consecuencias. Es crucial seguir hablando de estos casos y exigir cambios. Es crucial seguir hablando de estos casos y exigir un cambio real, impactado,
Compartir, comentar, y si esta historia te impactó, comparte, comenta y mantente atento a las actualizaciones. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos pronto.